Soy la doctora Laspina y esta es la clase de cardiopatías maternas. Bueno, empezamos. ¿Qué le pasa a la mujer en el embarazo en cuanto a su hemodinamia? Disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye la resistencia vascular pulmonar, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, hay una hemodilución fisiológica, por eso la embarazada tiende a la anemia, baja el hematocrito. Aumenta el volumen intravascular, la demanda adicional para el corazón es mayor por una nueva circulación que se forma, que es la útero-placentaria. O sea, ese corazón, además de servirle para todo el organismo de la mamá, tiene una circulación extra más, que es la útero-placentaria. Todo esto comienza en la semana 20 y tiene su máxima expresión en semana 24, 28, 30, que es donde tenemos que tener mayor cuidado con las pacientes que tienen cardiopatías, porque es donde pueden llegar a complicarse. Para un corazón que está bien, todo esto es adaptativo, se va adaptando. Para un corazón que está mal, le va a costar un poco más. O para algunas mujeres el embarazo estaría contraindicado. Por eso la embarazada, sobre todo al principio del embarazo, vieron que se agita, que está más taquicárdica, taquipneica, que hasta hablando se agita. Todo esto es por los cambios hemodinámicos y por los cambios hormonales, porque la subunidad beta-HCG comparte algunas proteínas con la hormona tiroidea, entonces parece un falso hipertiroidismo al principio del embarazo, después se va compensando. Pero las pacientes dicen, me agito hasta cuando hablo, bueno, eso es normal. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al embarazo con la cardiopatía? Al aumentar el gasto cardíaco, en la embarazada normalmente, este gasto cardíaco puede exceder la capacidad limitada de un corazón que no está bien. Al estar mal el corazón, puede haber, bueno, como muy grave, muerte súbita, insuficiencia cardíaca congestiva y edema agudo de pulmón, que son las consecuencias de la insuficiencia cardíaca. La mortalidad materna puede alcanzar hasta el 10%, depende de la cardiopatía y depende de la complicación. Y el riesgo de edema agudo de pulmón es mayor si se usan agentes beta-adrenérgicos y también tiene mayor riesgo de preeclampsia, eclampsia e insuficiencia cardíaca congestiva si tengo que usar agentes beta-adrenérgicos. Como algunos agentes que se usan para uteroinhibir las contracciones, como la isoxsuprina. ¿Vieron el Duvadilam, que se usa para la amenaza de parto pretérmino? Bueno, ese tiene acción cardíaca. Entonces tengo que tener mucho cuidado en una paciente cardiópata. Estaría como contraindicado usarlo. Por suerte ahora tenemos otros agentes más nuevos como el Tractocil, el Atosiban, que sirve para inhibir las contracciones y no tiene tanto efecto cardíaco en la mamá. Bueno, ¿cuáles son los periodos de mayor descompensación cardíaca? Siempre pensando en una mujer que tiene un problema en el corazón. De la semana 12 a la 32 en general, de la 28 a la 32, que sería el momento crítico, el pico de mayor posibilidad de descompensación, porque los cambios hemodinámicos alcanzan su pico y la demanda cardíaca es máxima. La mitad de la paciente puede desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva si pertenecen a categoría funcional 1 y 2. Las categorías funcionales de la Heart Association de Nueva York son iguales a las para las asmáticas, clase funcional 1, clase funcional 2, 3 y 4, 4 en reposo, 3, ¿se acuerdan? Bueno, para la Sociedad Cardíaca de Nueva York es lo mismo. Entonces, por ahí una paciente que empieza el embarazo con una clase funcional 1 o 2, que es disnea o dolor de pecho a grandes esfuerzos o esfuerzos mínimos, pueden terminar en insuficiencia cardíaca también. El trabajo de parto también es un momento de descompensación porque cada contracción empuja la sangre de la circulación uteroplacentaria de nuevo al torrente sanguíneo general. Entonces eso va a generar una sobrecarga en el corazón. Aumenta el gasto cardíaco en un 15 a un 20%, pudiendo desencadenar también una insuficiencia cardíaca. Y los pujos dificultan el retorno venoso al corazón y es muy crítico para algunas cardiopatías. ¿Se acuerdan en la clase de fenómenos activos y pasivos que dijimos que los pujos eran una maniobra de Valsalva? Sí. Bueno, algunas cardiopatías
no pueden hacer maniobra de valsalva, por lo tanto no pueden pujar, por lo tanto no pueden tener un parto. O sea, acuérdense, el momento de mayor descompensación, 28 a 32 semanas por todos los cambios hemodinámicos y el trabajo de parto. Y para algunas cardiopatías, después vamos a ver, el puerperio también puede ser un momento de descompensación por el riesgo de, ¿qué se les ocurre que pueden tener? Trombo. Muy bien, tromboembolismo pulmonar o periférico, pero el más grave es el pulmonar. Bueno, ¿qué hace la cardiopatía sobre el feto? Al bebé también lo afecta, porque al descompensarse la mamá, se descompensa el bebé también. Si hay un deterioro materno muy grave, puede haber hasta óbito intraútero fetal. Sobre todo las cardiopatías cianóticas. Las cardiopatías cianóticas, que por suerte vemos pocas, porque las congénitas están operadas, llegan a edad fértil ya operadas, generan policitemia. La policitemia materna es muy peligrosa para el bebé, porque puede trombosar los vasos placentarios y el cordón del bebé. La mamá, ¿por qué tiene policitemia? Porque está hipóxica. El bebé también se pone hipóxico, pero además esa policitemia para el bebé es peligrosa. Otras cardiopatías peligrosas son la disección de aorta, ya es peligrosa de por sí para la madre, y las clases funcional 3 y 4. Una mamá que está de 12 semanas y ya está en clase funcional 3 o 4, con disnea y con angina en reposo, va a seguir empeorando y por lo tanto el bebé tiene riesgo también. Eso en cuanto a mortalidad fetal. Y en cuanto a morbilidad fetal, en general puede haber partos pretérminos o restricción de crecimiento intrauterino. Restricción de crecimiento intrauterino es por un déficit en la circulación uteroplacentaria y también puede ser por hipoxia. El parto pretérmino en general no es que desencadenan partos pretérminos las cardiópatas, pero en general hay que interrumpir el embarazo antes. Por ahí tengo que terminar un embarazo en la semana 30 por la salud materna. Por eso es que hay mayor incidencia de partos pretérminos. Bueno, todo esto puede ser por incapacidad de mantener la circulación placentaria y si es una cardiopatía congénita, la de la mamá tiene una cardiopatía congénita, ese bebé tiene más riesgo de tener cardiopatías congénitas, un 4,5% de riesgo mayor a la población normal. Por lo tanto, la población normal es un 0,6% y un 4,5% la mamá que tiene una cardiopatía congénita. Por lo tanto, ¿qué les tengo que pedir a estas pacientes también? Que estudio que le pedíamos a las diabéticas, muy bien, un ecocardiograma fetal. Muy bien. Bueno, ahora les voy a mostrar unos cuadros de qué cardiopatías puede haber en el embarazo, con qué cardiopatías me puedo encontrar en una embarazada y después vamos a ver qué graves son con respecto al embarazo. Algunas son más graves que otras y algunas hasta se contraindica el embarazo. Y hay algunas que si llegara a embarazarse la mujer hay que discutir en junta médica si no tiene indicación de una interrupción del embarazo. Bueno, arritmias. Las arritmias son muy frecuentes, en general son benignas para la embarazada y para el bebé. Pueden ser, la mayoría son taquicardias supraventriculares de 150 a 200 latidos por minuto y son por reentrada del nodo AB. Por eso les dije al que le gusta cardiología le va a encantar esta clase. Prolapso de válvula mitral. El prolapso de válvula mitral es recontra frecuente en las mujeres. De hecho, los prolapsos de válvula mitral la mayoría son en mujeres. Son por déficit del colágeno, de la síntesis del colágeno. Son muy frecuentes, de un 6 a un 8%, y son benignos. Tampoco tienen ningún problema para la embarazada. Está en discusión a qué prolapsos de válvula mitral hacerles profilaxis antibiótica para endocarditis o no. En general, ante la duda se le puede hacer a todas y si no, lo ideal sería medir el área por ecocardiograma de la madre, el área que queda descubierta cuando no cierra bien la válvula y según el área que queda descubierta, el cardiólogo nos dice si requeriría o no profilaxis antibiótica. Claro, para el momento del parto o cualquier intervención, ¿viste? También alguna intervención odontológica. Sí, para el parto es la profilaxis. La miocardiopatía periparto. La miocardiopatía periparto es, por suerte, muy poco frecuente.
pero es muy grave. Es una insuficiencia cardíaca aguda que no tiene otra explicación más que un parto cercano o un embarazo. Sin otra explicación, la paciente no tenía antecedentes, nada. Está estrechamente relacionada con el embarazo y se da en 1 en 4.000 a 5.000 embarazadas. Puede darse hasta 5 meses posparto. O sea, si dentro de los 5 o 6 meses posparto hay una insuficiencia cardíaca aguda sin otra explicación, puede ser una miocardiopatía periparto. Bueno, da los típicos síntomas de insuficiencia cardíaca, taquicardia, arritmias estertores pulmonares, edema, ortopnea, aumento del tamaño cardíaco y redistribución vascular pulmonar. El pronóstico es reservado y es malo si la fracción de eyección del corazón es baja. La fracción de eyección, ¿se acuerdan que se mide también por ecocardiograma Doppler? Si es menor a un 40% es una fracción de eyección baja. Si la fracción de eyección baja, me habla del corazón más insuficiente, mal pronóstico. Si persiste a los 6 meses del diagnóstico, la mortalidad es elevada. Acá tuvimos una paciente que el parto fue en otro hospital y vino acá derivada con una miocardiopatía periparto, una paciente joven, un parto normal, todo bien. Esas pacientes se tratan en terapia intensiva, no las tratamos los obstetras, por suerte anduvo bien después. Y después tuvimos 2 pacientes más que estaba en duda del diagnóstico, finalmente no fueron. Pero una era una médica de acá, una pediatra. Pero finalmente no fue una miocardiopatía, fue una sobrecarga hídrica porque había tenido una atonía uterina, una metrorragia muy abundante y de tanto líquido que se le pasó, sobrecargó el corazón. Bueno, estenosis mitral. La estenosis mitral, la causa más frecuente es la reumática, se ve todavía. Aumenta la presión en la aurícula izquierda en estas pacientes. Y para mantener un gasto cardíaco adecuado, el corazón para poder seguir bombeando bien, va aumentando la presión retrógrada en las venas y arterias pulmonares. Algunas, las más estenóticas, pueden tener edema agudo de pulmón. Empeoran con el aumento de volumen intravascular. Si aumenta el volumen intravascular en la embarazada, ese corazón va a tener que bombear más y por lo tanto la presión retrógrada va a ser cada vez mayor. Si al inicio del embarazo son clase funcional 1 o 2, suelen empeorar al avanzar la gestación. Pueden tener un edema agudo de pulmón en un 23%. Y el tratamiento, bueno, es el reposo, diuréticos, aunque en la embarazada estarían contraindicados, hay que poner en la balanza riesgo-beneficio con los cardiólogos y ver si requiere algún diurético, lo mismo que el digital. Y si son refractarias al tratamiento o tienen varios episodios de edema agudo de pulmón en el embarazo, se puede hacer una valvulotomía. ¿Se hace percutánea? Claro, lo ideal, eso, muy bien. Lo ideal es hacer la percutánea. Pero, ¿por qué? Porque la cirugía a cielo abierto tiene alta incidencia de pérdidas fetales. Ahí hay un futuro hemodinamista. Bueno, estenosis aórtica. La aórtica, a diferencia de la mitral, en la mayoría son congénitas. Tiene un mal pronóstico, tiene una mortalidad materna de un 17%, pérdidas fetales de un 31%. Genera una hipertrofia ventricular izquierda, porque ahí lo que está haciendo fuerza es el ventrículo sobre la válvula. Disminuye el volumen de eyección porque cuesta más pasar hacia la aorta la sangre. Y hay que tener, bueno, pueden tener insuficiencia cardíaca, síncope, y hay que tener mucho cuidado al hacerle la anestesia, la que usamos nosotros en obstetricia, la anestesia peridural, porque esa anestesia disminuye mucho la resistencia vascular periférica. Sobre todo la anestesia raquídea. ¿Vieron la anestesia que usamos para las cesáreas programadas? Que nosotros sabemos que va a ser directo una cesárea, entonces ya el anestesiólogo le hace la anestesia raquídea. Muchas pacientes por ahí se marean, les baja la presión, vomitan. Bueno, eso es porque disminuye la resistencia vascular periférica. Entonces hay que tener mucho cuidado si tiene una estenosis aórtica. Bueno, así a ayuda a memoria, las estenosis izquierdas para la embarazada son peores que las derechas. Hipertensión pulmonar primaria. Esto es terrible para la embarazada, muy malo. No debería embarazarse una paciente con hipertensión pulmonar primaria.
tiene una estrechez de arteriolas pulmonares por fibrosis y fibroblastosis. Esto es primaria, sin ninguna otra causa, hace una hipertensión pulmonar. Se dilatan las cavidades derechas, disminuye el gasto cardíaco, ahí les puse el embarazo es muy perjudicial, 40% de mortalidad en el tercer trimestre y posparto. ¿Por qué? Porque hacen tromboembolismo pulmonar. Hay que internarlas en semana 20 de embarazo, muy precozmente, para anticoagularlas y usar algún vasodilatador como la hidralacina. La hidralacina es un muy buen vasodilatador para la embarazada. Por suerte ahora en el país hay, cuando yo era residente no había en Argentina, pero ahora hay y hace muchos años. Y estas pacientes son muy peligrosos el embarazo para las pacientes con hipertensión pulmonar primaria. Hay que contraindicarles el embarazo. Toda patología que dé hipertensión pulmonar primaria va a ser peligrosa para el embarazo, ya sea hipertensión pulmonar secundaria, si es por otra patología, y si no, la hipertensión pulmonar primaria, que por suerte es rara. Bueno, el síndrome de Eisenmenger, que también es raro, no sé si se acuerdan del síndrome de Eisenmenger. El síndrome de Eisenmenger, ¿por qué es peligroso? Porque trae hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque hay un shunt de derecha a izquierda, se mezcla sangre oxigenada con sangre no oxigenada. Eso ya es malísimo para la madre y es malísimo para el feto, claro. Bueno, el shunt puede ser de derecha a izquierda o bidireccional a través de un conducto arterioso permeable por un defecto septal en aurículas o en ventrículos. Y aumenta la presión pulmonar, disminuye la resistencia periférica por el embarazo, hay un cortocircuito de derecha a izquierda y hay desaturación de la sangre arterial. El pronóstico es muy malo. Estas pacientes deberían estar operadas por ahí antes de embarazarse, es muy malo. Y la mortalidad es de un 52%. Y pueden quedar con una insuficiencia cardíaca irreversible posparto. O sea, no solo tienen riesgo de muerte, sino de quedar con una insuficiencia cardíaca posparto crónica. La pérdida fetal es casi de la mitad, un 41%, y también hay que anticoagularlas. En un congreso el año pasado, en el congreso de SOGIVA, presentaron un caso en CEMIC de un síndrome de Eisenmenger, que la recontra cuidaron en el embarazo, anduvo perfecta, tuvo su cesárea programada perfecta y falleció por una trombosis pulmonar en el puerperio. ¿El manejo de estas pacientes que llegan a quedar embarazadas es multidisciplinario? Sí, cardiólogos, obvio. Bueno, síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es una enfermedad del tejido conectivo. Puede haber alteración en ojos y en corazón. Puede haber alteración en válvula mitral, en la aorta ascendente, pueden tener prolapso de válvula mitral con regurgitación y dilatación de la raíz aórtica, que esto es lo más peligroso, la dilatación de la raíz aórtica. Es autosómica dominante, así que le tenemos que avisar que tiene un 50% de probabilidades de transmitirle al bebé el síndrome de Marfan. Y la complicación aguda es la disección de raíz aórtica. Si está embarazada y tiene una disección de raíz aórtica aguda, hay que operarla en el momento, pero la mortalidad intraquirúrgica es de un 7 a un 8%. Tengo que pedirle sí o sí un ecocardiograma preconcepcional. Si se quiere quedar embarazada, ecocardiograma y ver cómo está la raíz de la aorta. Si el diámetro es mayor a 4 centímetros, hay riesgo de disección. Por lo tanto, debería operarse y luego embarazarse. Si se embaraza con el diámetro mayor a 4 centímetros, es indicación de cesárea programada. Además de rezar que no se diseque, es indicación de cesárea programada. Después igual vamos a ver las indicaciones de cesárea, que no son tantas, aunque parezca no son tantas. Bueno, válvulas protésicas. Con las válvulas protésicas el problema que tenemos son con las mecánicas, que cada vez hay menos, pero algunas recibimos todavía. Después de operadas, tengo que evaluar cómo quedó la capacidad funcional de ese corazón. Si la capacidad funcional es buena y es una válvula biológica, no va a tener ningún problema en el embarazo ni en el parto, no va a haber ningún problema.
Las válvulas mecánicas tienen un riesgo de tromboembolismo, de generar trombos sobre la válvula. Ese trombo depende de dónde esté. Si es del lado izquierdo, tiene más tendencia a ir hacia el cerebro, y si es del lado derecho, hacia el pulmón. Por el riesgo de tromboembolismo tengo que tener mucho cuidado con la anticoagulación. Lo que más me dificulta con estas pacientes es el tema de la anticoagulación, disfunción de esa válvula, riesgo de endocarditis, insuficiencia cardíaca. Las válvulas mecánicas tienen mucho riesgo de trombosis y sí o sí las tengo que anticoagular con warfarina. Los hematólogos nos enseñaron que la heparina es muy buen anticoagulante, pero para estas válvulas no alcanzaría a dosis anticoagulantes, ¿no? Por supuesto. Vieron que la heparina se puede usar a dosis antiagregantes, dosis anticoagulantes. Bueno, entonces ellos nos indican la anticoagulación con warfarina, pero la warfarina está contraindicada en el embarazo, es teratogénica. En el primer trimestre es teratogénica, puede traer hipoplasia nasal, hipertelorismo, prominencia nasal. Y en el último trimestre puede traer hemorragias intraventriculares espontáneas del bebé, lo cual no es muy bueno. No. Y muerte fetal en segundo y tercer trimestre. Entonces, ¿qué hacemos? En el primer trimestre, si la paciente está tomando anticoagulantes orales por su válvula mecánica, la rotamos a heparina a dosis anticoagulantes. Pasa el primer trimestre y pasa el riesgo de teratogénesis. Segundo y parte del tercer trimestre usamos warfarina, explicándole a la paciente los riesgos y beneficios. Pero peor va a ser que haga una CB embarazada, entonces la anticoagulo con warfarina. Y en el último mes, a partir de la semana 35 o 36, la roto de nuevo a heparina a dosis anticoagulantes. Y en general, no hemos tenido muchas pacientes de este tipo acá, pero las que tuvimos las internamos ese último mes. ¿Por qué? Porque primero que estamos más cerca del desencadenamiento del parto, en general lo ideal es que sea lo más programado posible para suspenderle la heparina o irle bajando la dosis. Y tienen, como están con heparina y no con warfarina, tienen mayor riesgo de trombosis. Entonces las tenemos que cuidar más de cerca. Bueno, y estos son los cuadritos de, según las cardiopatías que ya vimos, cuáles serían bien toleradas por una embarazada y cuáles no. Que sería más o menos lo que se tienen que acordar así de cultura general. Las bien toleradas: estenosis pulmonar, insuficiencia aórtica, de la válvula aórtica, ¿no? Insuficiencia mitral o prolapso de válvula mitral y bloqueo AV congénito. Estas no tendrían ningún problema para el embarazo, para el parto, no habría ningún problema. Bien toleradas que no tengan hipertensión pulmonar, o sea, estas sin hipertensión pulmonar son bien toleradas. Defectos septales auriculares, defectos septales ventriculares y ductus arterioso persistente. Tolerancia variable según la capacidad funcional del corazón, o sea, según la función cardíaca. Coartación aórtica no complicada, estenosis aórtica, regurgitación mitral y regurgitación aórtica. Si tiene una capacidad funcional 1 todo el embarazo, no pasaría nada. Si ya empiezan con una capacidad funcional 3 o 4, sí. La estenosis aórtica, acuérdense que era bastante peligrosa para la embarazada. Las mal toleradas, pésimas, que tendrían contraindicación del embarazo, o si están embarazadas hay que prestarles mucha atención: hipertensión pulmonar primaria, síndrome de Eisenmenger, síndrome de Marfan con dilatación de raíz aórtica, prótesis valvular mecánica, sobre todo por la complicación de la anticoagulación, cardiopatía congénita cianótica no operada, bueno, si está cianótica es que no fue operada, cualquier enfermedad de las anteriores pero con hipertensión pulmonar, cualquier lesión de las anteriores pero con una capacidad funcional 3 y 4 y con fracción de eyección menor al 40%, que me habla de una insuficiencia cardíaca, estenosis mitral y la miocardiopatía periparto, ¿se acuerdan esa que les conté al principio que era terrible? Bueno, ¿cuándo tenemos que indicar una cesárea programada? En una dilatación de raíz aórtica mayor a 45 milímetros o 40 milímetros. Lesiones severas obstructivas, sobre todo las izquierdas,
la mitral y la aórtica, ¿se acuerdan que dije que eran como las más graves para el embarazo? No puede empujar esas pacientes. Hipertensión pulmonar primaria, insuficiencia cardíaca aguda de cualquier origen. Una paciente con insuficiencia cardíaca aguda no la puedo poner a un trabajo de parto y a un expulsivo. Y pacientes anticoaguladas es una indicación relativa porque podrían tener un parto, pero necesito programar mucho ese parto por la anticoagulación, porque no se la puedo suspender 2 semanas antes, a ver cuándo arranca el trabajo de parto, se la tengo que suspender muy cerquita del nacimiento. Y por eso hay mayor incidencia de cesáreas en estas pacientes anticoaguladas, porque todo tiene que ser más programado. Bueno, ¿alguna duda? Era cortita, ¿vieron? Les prometí. Es mucha información, pero es cortita.